La empleada humilde descubre a la niñera golpeando al niño del millonario. Giro impactante. Mariana limpiaba los mármoles pulidos de la lujosa mansión de don Esteban Ramírez. Un hombre que se movía entre la opulencia y el miedo. Era un día caluroso. El sol ardía como un fuego en el asfalto. Y su mente divagaba en pensamientos de su familia. Su esposo desempleado y sus dos pequeños en casa, a quienes debía alimentar y educar. La mansión era un mundo separado, donde los ecos de risas y el tintineo de cristales parecían burlarse de su realidad. Pero esa tarde, los trinos alegres se apagaron de golpe. Mientras pasaba la aspiradora en el salón, un grito ahogado hizo que su corazón se detuviera. Era el pequeño Mateo, el hijo de don Esteban. Mariana dejó caer el aparato, corrió hacia la dirección del sonido, y una angustia indescriptible la invadió. La puerta entreabierta de una habitación reveló una escena terrorífica. Lucía, la niñera, con gesto severo y ojos desorbitados, levantaba su mano contra el niño. Un golpe seco resonó en la habitación, seguido de un llanto desgarrador que atravesó el aire como un cuchillo. Mariana se quedó petrificada, sintiendo un nudo en la garganta. Compasión y miedo se enredaron en su pecho. Sabía que si intervenía, podría perder su empleo. Pero el dolor del niño la llamaba. Lucía, con su rostro sereno en situaciones normales, se transformó en una figura aterradora. Mariana frunció el ceño cuestionando la naturaleza de esa mujer. ¿Por qué golpeaba al niño? ¿Qué la había llevado a ese punto? La mente de Mariana giraba, como un torbellino. Pronto se dio cuenta de que Lucía no era la niñera común que aparentaba ser. Había algo oscuro acechando detrás de su sonrisa. En ese instante, el aire se volvió espeso y el silencio ensordecedor. Era como si las paredes de la mansión guardaran secretos que solo los ecos del dolor podían desvelar. Un escalofrío la recorrió, y la sombra de don Esteban se alzó en sus pensamientos. Un hombre de poder, temido en el barrio, temido incluso por las autoridades. ¿Qué pasaría si ella decidía hablar? La feroz autoridad de don Esteban podría caer como un rayo sobre ella y su familia. Mientras su mente giraba en círculos, una llamada repentina la sacó de su tormento interno. Su teléfono vibró en el bolsillo y al mirar la pantalla vio el nombre de su hermana. La necesidad de respuestas, la urgencia de proteger a Mateo y el peso de su realidad familiar se chocaban entre sí. ¿Qué debería hacer? La pregunta se instaló en su corazón y Mariana se sintió atrapada. ¿Era más peligroso el silencio o la verdad? Las sombras de la mansión parecían moverse, y una sensación de peligro la rodeaba. La historia apenas comenzaba, y ella se encontraba en la encrucijada de la lealtad, el miedo y una justicia que clamaba ser escuchada. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones, sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mariana respiró hondo, sintiendo la urgencia del momento. El llanto de Mateo retumbaba en su cabeza. Mirando la pantalla de su teléfono, los ojos le ardían. Su hermana había estado tratándola de encontrar, enviándole mensajes desesperados. Pero ahora no era el momento de distraerse con su propia vida. La vida de un niño estaba en juego. Sin embargo, el miedo a lo que podría pasar si hablaba la paralizaba. De repente, la tensión en el aire se rompió. El sonido de la puerta principal se abrió de golpe, y en la entrada apareció don Esteban, su figura imponente iluminada por el sol. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sombra de su sueldo inestable miró directamente hacia ella, como si pudiera leer su mente. Y justo en ese instante, Lucía, la niñera, se volvió hacia él con una sonrisa en su rostro, como si nada hubiera pasado. «Hola, señor». Estaba intentando calmar a Mateo. «Se ha puesto un poco inquieto», dijo con un tono dulzón que le hacía pensar a Mariana que Lucía era otra persona. Don Esteban frunció el ceño. «¿De verdad? Con tanto ruido, parece que solo lo has asustado más». Su mirada se posó en el niño, que seguía sollozando en el suelo. «Te dije que lo mantuvieras tranquilo»,
Los invitados llegarán pronto. Mariana sintió que la justicia la llamaba a gritos, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Mientras tanto, los recuerdos de esos momentos de dolor se agolpaban en su mente. Ella sabía que no podía permitir que eso continuara, pero cada vez que pensaba en abrir la boca, las sombras de la mansión parecían cerrarse alrededor de ella, amenazadoras. De repente, un sonido sordo resonó desde el fondo de la casa. Era un golpe, como el de algo pesado cayendo. Los tres se quedaron en silencio, y Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué fue eso?, preguntó don Esteban, tensionando sus músculos, ya sin la risa que lo caracterizaba. Mariana, instintivamente, se dirigió hacia el ruido. Su cuerpo se movía como si fuera guiado por una fuerza externa. Al llegar a la cocina, lo que vio le heló la sangre. Un gran armario de madera estaba abierto, y del interior salía una bolsa de plástico negro. El sudor le caía por la frente, pero no podía retroceder. Empujó la puerta aún más y el aire la golpeó como una ola helada. Dentro de la bolsa había algo oscuro que hizo que su estómago retrocediera. Era una serie de fotos, algunas de Mateo, pero otras de niños a los que no conocía, todos con marcas de dolor. En ese momento, la voz de Lucía resonó detrás de ella. No deberías haber visto eso. Mariana se dio la vuelta, y la expresión de Lucía había cambiado. Ya no había dulzura, había un fuego oscuro que emanaba de sus ojos. El aire se detuvo. Tú no sabes lo que has comenzado, dijo Lucía con un tono amenazante. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre la niñera, sobre la relación de don Esteban con su hijo, se desvanecía. La madre protectora en ella se encendió con furia. ¿Qué estaba pasando aquí? Don Esteban llegó justo a tiempo para quedar parado en la entrada con su cara completamente pálida. Lucía. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido estruendoso sacudió la mansión. La sombra de una figura desconocida apareció detrás de la puerta. La tensión estaba al límite. ¿Quién era? Mariana sintió que la batalla entre el miedo y la necesidad de proteger a Mateo se libraba en su pecho. ¿Sería esa la respuesta que tanto buscaba? Sin pensarlo más, sudando y con el pulso acelerado, Mariana dio un paso hacia atrás, mientras Lucía la miraba fijamente. Y en su corazón supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Las preguntas flotaban en el aire, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. Mariana se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué has hecho?, pensó mientras la voz de Lucía resonaba como un eco amenazador en sus oídos. La tenacidad del silencio se cortó abruptamente por el sonido de una puerta que crujía. Don Esteban, confuso y asustado, avanzó unos pasos, mirando a Lucía como si esperara respuestas. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era Mateo, que se arrastraba hacia la cocina, con los ojos desorbitados, como si hubiera sentido el terror que invadía la habitación. «¡Mamá!», gritó, y el eco de su voz resonó como un campanazo de alerta. Mariana sintió que su pecho se apretaba. Tenía que actuar. Antes de que lo pensara, dio un paso al frente, sus instintos de madre empujándola hacia Mateo. «Mateo, ven aquí», le ordenó, con la firmeza que le salió de lo más profundo de su ser. Desvió la mirada hacia Lucía, que la observaba con una mezcla de rabia y sorpresa. «No le hagas daño». Pero justo cuando Mariana pensó que el caos no podía intensificarse más, la sombra que emergía detrás de la puerta se hizo más concreta. Era un hombre, su rostro oculto detrás de una máscara oscura. La imagen provocó un grito ahogado en Mariana. «¿Quién eres?», don Esteban retrocedió. Un paso, su cara ya no era solo una máscara de autoridad. Ahora se reflejaba el verdadero miedo. «Lucía, ¿sabías de esto?», su voz temblaba, revelando algo más allá de la ira, un verdadero pánico. El hombre enmascarado dio un paso al frente, como si la oscuridad lo escoltara. «Es hora de que todos los secretos salgan a la luz», anunció con un tono grave. «La verdadera naturaleza de este lugar, la verdad de Mateo». Las palabras lo hicieron temblar, mientras la realidad se desgarraba. Mariana sintió un frío recorrer su cuerpo. «¿De qué estás hablando?», le preguntó, su voz temblorosa. El aire estaba pesado, la tensión era palpable. «Esteban, nunca lo supiste». Lucía comenzó, pero el hombre interrumpió, señalando a Mariana. «Tú, eres la clave. ¿Sabías que Mateo no es quien cree que es?». Mariana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. «No, no entiendo». Su mente giraba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una forma aterradora. «Mateo no es de Esteban», gritó el hombre. «Su madre tampoco estaba en la mansión cuando lo encontraste.
¿Lo entiendes? Es parte de un plan, un juego que lleva años cocinándose. Mateo miraba a su alrededor, incapaz de comprender lo que estaban diciendo. La confusión y el miedo llenaban su carita. Yo soy Mateo, chilló, levantando su pequeño puño, como desafiando al mundo. Sí, pero lo que no sabes es que él es el hijo perdido de la familia Fleming. Robado, criado aquí. Tu vida no es lo que piensas. Tienes que saberlo antes de que sea demasiado tarde. La palabra, robado, retumbó en la mente de Mariana. El aire se volvió irrespirable. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto? Don Esteban, ahora con una expresión sombría, miró al hombre. Cierra la boca. No digas más. La defensiva desesperación era palpable. No puedo. Aquí todos llevamos una carga fatal. Y tú, más que ninguno, continuó el extraño. Mariana, aún agachada, sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La verdad se estaba desmoronando y las preguntas seguían aflorando. Rápidas y furiosas. Necesitamos salir de aquí, dijo Lucía. Pero su tono no parecía de alivio. Era más como una advertencia. No hay tiempo. No puedes confiar en Esteban. Él ha estado involucrado en algo muy oscuro. Mateo, en medio de todo, comenzó a llorar. El sonido era desgarrador. Fue solo un instante, pero parecía que todo se detuvo. Mariana sabía que debía hacer algo. Vamos, Mateo, por aquí, dijo, su voz llena de determinación. Sin embargo, en el fondo, sabía que había un abismo detrás de esa decisión. Con el miedo y la confusión acechando, Mariana dio la vuelta. La verdad, esa cruel realidad a la que todos parecían temer, se manifestaba como una sombra alargada. La historia se había desbordado. Uno de ellos iba a caer. Pero antes que pudieran avanzar, el hombre enmascarado les disparó una mirada intensa. Esto no se ha terminado, murmuró, y se desvaneció en el oscuro pasillo. La inseguridad y el terror se cernían. ¿Qué significaba realmente todo esto? Mariana se sentía atrapada, pero una chispa de lucha brotaba en su interior. Este tumulto no podía ser el final. Ella encontraría la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a sus propios demonios. Afuera, el cielo se oscureció. El verdadero horror apenas comenzaba. Mariana sentía que el aire se espesaba. El peso de las palabras que acaba de escuchar casi la ahoga. Mateo no es quien crees que es, resonaban en su cabeza. Tenía que actuar, pero su cuerpo simplemente no respondía. La visualización de todo lo que podría perder, de lo que había estado arriesgando, la mantenía inmóvil. Detenerse no era una opción. Sin embargo, el miedo y la confusión amenazaban con consumirla. Don Esteban se volvió hacia ella, sus ojos ahora llenos de pánico. ¿Qué sabes tú de esto, Mariana?, preguntó haciendo fuerza por parecer calmado, aunque su voz temblaba. Mariana lo miró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La vida que conocía salía de un solo hilo, y aquel extraño enmascarado esperaba. «Él es mi hijo», gritó don Esteban de repente, como si sus palabras necesitaran salir. «Lo encontré en un mercado, abandonado. Lo llevé a casa, lo crié como si fuera mío». Su voz se quebró, y en su mirada había una mezcla de orgullo y desesperación. Mariana se quedó helada. ¿Qué estaba diciendo? El hombre enmascarado sonrió como si hubiera logrado su objetivo. «Ahora sabes la verdad, Esteban, pero no eres el único con secretos. Mariana, tú también tienes un pasado». «¿Qué? No entiendo». Mariana apenas podía hablar. Su mente estaba atrapada en un torbellino de revelaciones. ¿Qué tenía que ver su vida con todo esto? Esto es una locura. Tan pronto como Mariana pronunció esas palabras, el hombre enmascarado dio un paso al frente. ¿Locura o no? Es la realidad. ¿Te acuerdas de tus sueños rotos, Mariana? ¿Te acuerdas de esa noche en la que te fuiste de casa? Ese no era un simple accidente. Todo fue parte del plan. Tú, como todos aquí, has estado atrapada en un juego más grande de lo que imaginas. Mariana sintió que su pecho se apretaba. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? El extraño continuó. Esteban, tú eres el ladrón, y ella es la clave para abrir las puertas que has cerrado. Don Esteban ahora lucía aún más pálido. No, no puede ser. Mateo, aún en el suelo, miraba todo con un miedo inocente. ¿Qué está pasando?, preguntó, desconcertado. Yo solo quiero a mi mamá. La tensión creció. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Un silencio en el que todo se podía escuchar. El golpeteo del corazón de Mariana,
el llanto ahogado de Mateo, hasta el murmullo lejano del viento. «Mateo, ven aquí», dijo Mariana, y lo abrazó, dándole seguridad en medio del caos. Todo estará bien. Pero incluso ella no lo creía. Justo cuando la desesperación comenzaba a hacerse un lugar, el hombre enmascarado levantó la mano. «No lo entiendes, aún hay más. El destino de todos ustedes depende de una sola decisión». Y en ese instante, la puerta de la cocina dio un tremendo golpe. Agrupando toda su fuerza, una figura familiar irrumpió. Era Clara, la hermana de Mariana. Sostenía un teléfono en la mano, y su rostro mostraba angustia. «Mariana, te he estado buscando. Tienes que venir, ahora mismo. Están aquí». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Mariana. «¿Qué? ¿Quién? ¿Está aquí?» «Los hombres de don Esteban. Buscan respuestas». Clara gritó renuente como si alguna vez hubiera estado del lado de la verdad. El cuarto se volvió un torbellino de caos. Mariana miró a Mateo, luego a don Esteban, y finalmente al hombre enmascarado. Todo se movió rápidamente y las palabras flotaban en el aire. Nunca había esperado que su hermana entrara en una situación así, ni que las decisiones de años atrás estuvieran volviendo a cernirse sobre ella. «No puedo dejar que te lleven». Mariana se giró hacia Mateo, quien abrazaba su pierna aterrado. «¿Quién está manejando todo esto? ¿Por qué están tras de nosotros?» Sin aviso, Lucía se lanzó hacia la puerta, decidida a escapar. «Corran, no puedo detenerlos». Mariana, sorprendida, solo pudo mirar cómo se desvanecía la figura de Lucía en la negrura. «¿Qué? ¿Dónde vas?» «Imbécil», gritó el hombre enmascarado. «Ella es un vínculo, no puedes dejarla escapar. Tú sabes lo que tienes que hacer». El aire se volvió denso de nuevo. La escena se volvió borrosa mientras Mariana profesaba todo. Las decisiones del pasado flotaban, y se sintió atrapada entre la verdad y la supervivencia. Una explosión resonó fuera de la mansión. La casa tembló. Gritos llenaron la noche. «Es hora de que todos enfrenten las consecuencias de sus elecciones», gritó el enmascarado. Con su corazón acelerado y el sonido del caos de fondo, Mariana se volvió hacia su hermana. «Clara, ¿qué hacemos ahora?» Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, la sombra de una nueva amenaza se cernió sobre ellos. La lucha por la verdad estaba apenas comenzando, y el abismo de secretos se extendía ante ellos, más profundo y aterrador que nunca. ¿Cuántas vidas se perderían antes de que todo se resolviera? ¿Cuánto tiempo quedaba antes de que se desmoronara todo? El futuro parecía tan incierto como siempre. Mientras la casa temblaba, el aire se volvió gélido, como si cada respiración fuese un susurro de advertencia. Mariana miró a Mateo, abrazándolo con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. El rostro de Clara, pálido y lleno de ansiedad, reflejaba el horror que amenazaba con desbordar el momento. «Tienes que irte», gritó Clara, con el teléfono aún en la mano. «Ellos vienen, están a punto de entrar». La urgencia en su voz hizo que Mariana sintiera un escalofrío. Su propia hermana había estado buscando respuestas, y ahora estaban en el centro de un torbellino. Don Esteban, entre el pánico y la confusión, avanzó un paso. «No te preocupes por ellos, Clara. Lo importante es cómo salir de aquí». Intentó mantener la calma, pero su voz temblaba y sus ojos reflejaban el desasosiego. De repente, un grito desgarrador partió el aire, sacudiendo el ambiente. Era Lucía, que había regresado a la cocina, su rostro bañado en pánico. «No puedo detenerlos, no puedo», clamó. Su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de desesperación. «Van a llevarlo. No dejéis que se lleven a Mateo». Mariana se quedó petrificada. «¿Qué estás diciendo? ¿Llevar a Mateo a dónde?» La confusión y la desesperación se aferraban a su pecho, ahogándola. El hombre enmascarado, que había permanecido en las sombras, dio un paso adelante, y con él, un frío sepulcral llenó la habitación. «Es el momento de la verdad», declaró, mirando a todos por igual. «Mateo es el hijo del legado que todos nosotros buscamos, y tú, Mariana, eres la clave». Mariana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué legajo? No entiendo». La tensión crecía, llenando la habitación con una energía palpable. Mateo a su lado comenzó a llorar, su carita llena de confusión y miedo. «El verdadero hijo de la familia Fleming», continuó el enmascarado, por fin quitándose la máscara. La revelación resplandeció como un rayo. «Soy yo, Maximiliano. Y tú, Mariana, has estado en el centro de todo este juego.
Esteban, aunque no lo sabía, ha estado cuidando del único hijo que te queda. El silencio se apoderó del cuarto. Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? ¿De ¿Qué hablas? Preguntó. El aliento le faltaba. No puedo ser parte de esto. Las miradas se cruzaron. Esteban estaba pálido, en shock, mientras Clara apenas podía combinar las palabras. Esto no puede estar pasando, murmuró. Sí, Maximiliano se acercó más a ellos. La madre de Mateo, María, era su hermana. La última de los Fleming, falleció antes de que él naciera. Y tú, Mariana, has estado intercambiando tu vida por su legado sin saberlo. Mariana sintió un nudo en el estómago. Pero yo pensé que era solo una niñera. La confusión se transformaba en pánico. ¿Cómo es posible? María confió en mí y yo en ti, explicó Maximiliano con una voz tensa. Ella te observó mientras cuidabas de él. Creyó lo mejor de ti. Pero tú tenías que volver. Al lado de su familia. Clara se giró hacia su hermana, su rostro desencajado. Hiciste esto a propósito. ¿Cómo pudiste ocultarlo? No lo hice. Mariana sacudió la cabeza, buscando la verdad entre la niebla de mentiras. No sabía nada. Pero antes de que pudiera explicar más, un fuerte estruendo resonó fuera de la casa, y la ventana estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres armados irrumpió, exigiendo a gritos. «Allí está, el niño, agárrenlo». Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. «Mateo», gritó, mientras él tropezaba hacia un rincón. «¡Corran!», Maximiliano gritó, abriendo la puerta trasera. «No hay tiempo. Perder a Mateo no es una opción». Con la adrenalina corriendo por sus venas, Mariana sintió un impulso de luchar. Las verdades estremecedoras se agolpaban. Podía sentir el peso de la historia apoyado sobre sus hombros. Si su vida hasta ahora había sido un engaño, ¿quién era realmente? La familia que había conocido y el peligro que liaba con Mateo. Todo se cocinaba en un mismo caldo, y las sorpresas apenas comenzaban. La sombra de la traición se cernía sobre ellos. No había tiempo para descansar. Mientras escapaban, el eco de la mirada de Mateo, lleno de inocencia y esperanza, marcaba la urgencia de su lucha. El grito de su madre resonaba. ¿Hasta dónde llegarían para protegerlo? ¿Qué demonios habían desatado en esa mansión? No podemos dejar que lo lleven, murmuró Mariana a sí misma, mientras el caos se desataba. Y así, la búsqueda de la verdad se convertía en una carrera desenfrenada por salvar lo que quedaba de ellos. ¿Quién podría alcanzar la libertad antes de que el horror se apoderara de sus vidas? Mariana se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza. Un estruendo retumbó en la casa, y el ambiente se llenó de gritos. «Mateo, ven aquí». Su instinto maternal la impulsó a protegerlo, a reunirlo junto a ella. Clara seguía implorando, y la voz de Maximiliano resonaba como un eco que retumbaba en su mente. La tensión era palpable, y el caos vibraba en el aire como un tambor que no cesaba. «¡Rápido, salgan!», gritó Maximiliano, su expresión cambiando de determinación a pura urgencia. En ese momento, todo se sentía como un sueño febril, donde cada segundo contaba. Sus ojos brillaban con un fuego extraño. «Es nuestra única oportunidad». Mariana tomó la mano de Mateo, que todavía temblaba. «Voy a protegerte, cariño. No te preocupes», le susurró, pero su voz temblaba tanto como sus manos. La oscuridad de los secretos le envolvía, pero ahora no había tiempo para dudar. El sonido de cuerpos chocando, voces y pasos acelerados resonaba desde el exterior. Las ventanas vibraban, y el miedo se apoderaba de ella. «¿Qué hacemos?», murmuró, mirando a Clara, su hermana. Pero antes de que pudiera decir más, una sombra se manifestó en la puerta, burlándose de la huida. Era don Esteban, la figura a la que habían temido, y que ahora parecía más una víctima que un villano. «¿Qué está sucediendo?», gritó, su voz desgarrada. «Lucy, sal de ahí». «Mientes, Esteban. Siempre lo hiciste. No la dejaremos ir», respondió Lucía desde la puerta, una ferocidad inusitada brillando en sus ojos. Mariana sintió que el aire se volvía escaso. «Mateo no puede ir contigo». Don Esteban parecía perder la compostura, y el terror en su voz la sorprendió. ¿Qué podía estar ocurriendo realmente? ¿Y quién era su verdadero aliado? De repente, una explosión sacudió el lugar, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió por la puerta principal, envueltos en humo y rabia. «Allí está el niño», gritaron al unísono, dirigiéndose hacia Mateo. «No», Mariana gritó,
avanzando en un desesperado intento de proteger a su hijo. Sentía el nudo en su garganta y el sudor helado recorrer su frente. «¡Lárguense! ¡No lo tocarán!». La adrenalina le empujaba, pero sus piernas parecían de plomo. Maximiliano tomó la delantera, empujando a Clara hacia un lado. «¡Salgan ya! ¡Déjenlo!», ordenó, su voz resonando con una autoridad inesperada. En medio de este caos, la explosión de la verdad giraba en su cabeza como un torbellino. Fue en ese instante cuando la pieza que faltaba encajó. Los hombres enmascarados no solo buscaban a Mateo, estaban tras la carga que llevaban consigo, tras el legado de los Fleming. Pero, ¿qué significaba eso para Mariana? ¿Qué papel jugaría ella en todo esto? De la nada, un grito desgarrador rompió la escena. Era Mateo, su pequeño, gritando desesperadamente. Su voz era la antorcha en la oscuridad. «Mamá, no me dejes». Las hojas del miedo rasguñaban el corazón de Mariana. Ella sintió que el suelo se desmoronaba, casi como si el mundo se detuviera solo para darle espacio a su terror. En medio de la confusión, Clara levantó su teléfono. La luz brillante iluminó la escena. «No, no, no toques a Mateo», exclamó, dando un paso adelante. Todos se giraron hacia ella. En ese momento, un rugido de motor resonó fuera de la casa, y un vehículo cargado de hombres armados avanzó en su dirección. «Demasiado tarde para huir», dijo uno de los enmascarados, acercándose con una sonrisa fría. «¿Quiénes creen que están tratando de proteger? Este juego ya ha comenzado y ahora eres parte de él, Mariana. Todo lo que has hecho, todo lo que has querido proteger, se desmoronará en un instante». El aire se llenó de una energía oscura. Maximiliano se erguía, empujando a ambos hacia la salida. Mariana sintió cómo sus instintos la llevaban hacia la verdad, chocando con sus emociones, mientras los hombres armados atravesaban la puerta, una ola de terror avanzada. «Todo se resuelve aquí», dijo Maximiliano, «más para sí mismo que para ellos». Y antes de que pudiera predicar más, el hombre que había hablado con un temblor oscuro dio un paso adelante, y la historia que conocía Mariana cambió para siempre. En un giro asombroso, el rostro del hombre se iluminó en la oscuridad. Mariana sintió un sudor frío deslizándose por su espalda. «Soy tu padre, Mariana, y Mateo es el último bastión de nuestra familia». Las palabras pesaban como rocas. Mariana sintió que el aire se cortaba. El pasado, las sombras, los secretos había convergido en un instante. El dolor y la confusión se enredaban mientras buscaba claridad en medio de la tormenta. Mateo, con su mirada inocente, solo deseaba entender. «¿Papá?», preguntó, sin comprender. En un instante, todo se había transformado. Mariana miró a Maximiliano, a don Esteban, y la verdad se fudó en un lío complejo de emociones y compromisos que amenazaban con aplastarlos a todos. Mientras el caos continuaba, la tensión era agobiante. La historia apenas comenzaba, y Mariana se dio cuenta de que cada decisión que había tomado había llevado a este vínculo doloroso. Y en un mar de preguntas y angustias se encontraba en medio de la encrucijada más peligrosa de su vida. ¿Quién iba a salir de esta eterna noche? ¿Sería la verdad, la familia y la protección, el hilo que los uniría, o solo los llevaría a más caos? Mariana se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza. «Papá», era lo único que podía pensar, mientras ese extraño revelaba su identidad. La mente se le nubló. «No, esto no puede ser». La incredulidad pesaba en sus palabras. Gritos, el caos a su alrededor, se desvanecieron. Todo era confusión. «Es la verdad, Mariana», insistió Maximiliano, pero la respuesta le sonó vacía. Solo quería proteger a Mateo, pero el hilo entre su vida y la de ese hombre, el padre que nunca conoció, se le escapaba a gran velocidad. Don Esteban retrocedió, una nueva ola de terror reflejada en su rostro. «No puede ser. Debes estar mintiendo», murmuró, intentando aferrarse a su versión de los hechos. «No es una mentira», respondió Maximiliano, impasible. «Todo lo que ha ocurrido, este escabroso juego de secretos tiene un propósito. Mateo es parte de algo más grande y tú lo sabes». Mateo, confundido y asustado, tomó la mano de su madre con fuerza. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó, su voz temblorosa. Mariana sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. No podía permitir que su pequeño se sumiera en esta pesadilla. Con un grito ensordecedor, la puerta principal se astilló por el impacto de varios hombres enmascarados. Uno de ellos, alto y amenazante, gritó: «No se muevan. El niño es nuestra única prioridad».
El terror llenó la habitación. Mateo, corre. Tal fue su instinto que sin pensarlo, empujó a su hijo hacia el pasillo mientras su corazón se partía. La situación era un laberinto de desesperación. Maximiliano avanza hacia el grupo de intrusos, decidido a protegerlos. Deténganse, no saben lo que están buscando. Cállate, gritó uno de los hombres, levantando su arma. Solo queremos al niño. Un movimiento en falso y podrían lamentarlo todos. El miedo era palpable. Mariana sintió que el mundo se desmoronaba. No solo luchaba Por Mateo, sino también por las verdades ocultas sobre ella misma. No dejen que se lo lleven. El súbito grito de don Esteban resonó en sus oídos. En un giro inesperado, Clara, todavía sosteniendo su teléfono, gritó: «Detenidos, la policía está en camino». Los ojos de los enmascarados se abrieron de golpe y se hicieron un lado, iguales en pánico. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Maximiliano, con desconfianza. «Lo escuché por la radio de uno de los coches de afuera». «No tenemos tiempo», Clara instó, aferrando a Mariana de la muñeca. «Salgan, ahora». El caos estalló de nuevo. Con un solo grito, la tensión se disparó. Los hombres enmascarados comenzaron a retroceder, atrincherándose hacia la puerta. Mateo miraba a su madre, terror en sus grandes ojos. «Mamá, ven». Mariana lo abrazó rápidamente. Su corazón se rompía en pedazos. «Vamos, Mateo, afuera». Con un firme agarre, corrieron hacia la salida. Pero justo cuando cruzaban la puerta, una explosión estremeció la casa. El suelo tembló bajo ellos, y las llamas comenzaron a devorar las paredes. «No, no podemos quedarnos aquí», gritó Clara, mientras una nube de humo se filtraba por la entrada. Quedaban minutos, tal vez segundos. Maximiliano, conmocionado, miró a Mariana. «No puedes dejarlos escapar. El legado de nuestra familia está en juego». Pero Mariana solo pensaba en Mateo. «Déjalos. No permitiré que nadie se acerque a él». El miedo y la ira la impulsaban. El fuego se hacía más intenso, las llamas devorando todo a su paso. «Salgan, ahora». Ella empujó a Mateo hacia la salida mientras el caos se expandía a su alrededor. Su hermana la seguía, ambos sintiendo que el mundo se contraía en torno a ellas. Justo cuando cruzaron el umbral, una sombra se erguía frente a ellos. «Deténganse». Era Lucía, su rostro exhausto y cruel. «Nadie sale de aquí». Su voz llegó a sus oídos como un eco lejano. Mariana sintió una punzada en el corazón. Esta vez no era la niñera que conocía. Era otra persona. «Ahora más que nunca», exclamó Maximiliano entre gritos, empujándola para apartarla del camino. «Tienes que irte, Mariana. No mires atrás». Las palabras se convirtieron en ruido blanco mientras Mariana, tomando la mano de Mateo, giró hacia Clara. «¿Qué hacemos? Todo se está quemando». Por un instante el tiempo pareció detenerse. Miradas de miedo cruzaron entre ellos. «No puedo dejar que caiga en sus manos», dijo Clara, su voz temblando. Una explosión más fuerte sacudió el lugar, arrojando escombros. En ese instante, una figura apareció tras Lucía, alguien que nadie esperaba, la madre de Mateo. «Detengan esto de inmediato», gritó, con un poder absoluto que hizo que todos se detuvieran. Los ojos de Mariana se abrieron desmesuradamente. La revelación se hizo dolorosa. Tú no estabas. Siempre estuve aquí, Mariana. Solo necesitaba que todo se pusiera en su lugar». Y así, en medio de la vorágine, todo dio un giro inesperado. Su madre, su padre, el legado y Mateo. Las líneas de la realidad se dibujaban de nuevo. Las preguntas apenas comenzaban. «¿Cuánto tiempo llevas escondida?», exige. Pero lo que más le dolía era la verdad aún por descubrir. ¿Por qué todo esto estaba sucediendo? ¿Quién era realmente? La tensión cortaba el aire. La pregunta flotaba. ¿Eran realmente hermanos? ¿Quiénes eran ellos en un mundo lleno de verdades y mentiras? Y el suelo temblaba. ¿Lograrían escapar? El misterio estaba por revelarse en la oscuridad que se avecinaba. Mariana se quedó paralizada, el corazón latiendo con fuerza. ¿Papá? Esa palabra la pesaba como un yunque. La revelación la dejó sin aliento. El caos que estallaba a su alrededor se desvanecía en un eco lejano. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por proteger, se desmoronaba ante sus ojos. «No puedes estar hablando en serio», soltó, su voz quebrándose mientras veía a Maximiliano, su padre, avanzar hacia ella con una mezcla de temor y determinación. Tú no aparecerías así si realmente fueras mi padre». Don Esteban, temblando,
Dio un paso atrás, un brillo de incredulidad llenando sus ojos. Esto es una locura. No puede ser cierto. Hay cosas que no sabes sobre nuestra familia, Esteban. Maximiliano espetó, sus ojos ardían con una luz desesperada. No puedo dejar que Mateo caiga en el mismo error que nos ha arrastrado a todos estos años. La historia se repite, y yo no puedo permitirlo. Mariana se aferró a Mateo, tratando de comprender la locura. ¿Qué quieres decir? Su voz era una mezcla de ira y miedo. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué siempre hay más secretos? Mateo, tembloroso, apretó su mano. No quiero que me pase nada, mamá, exclamó, los ojos llenos de lágrimas. El sonido de los hombres armados se acercaba, raspando el aire con una amenaza palpante. Rápido, por aquí, gritó Clara, señalando hacia una salida lateral. La tercera explosión resonó desde el exterior, y el fuego estalló en la casa, llenando la zona de humo y vívidos destellos de luz. Maximiliano miró a los hombres enmascarados. Déjenme hablar, no hay necesidad de que esto termine en una tragedia. Su voz teñía de sinceridad, pero Mariana sabía que ya era demasiado tarde. Justo cuando el peligro parecía inminente, una sombra oscura se proyectó sobre ellos. Era Lucía, de pie en la entrada, una sonrisa desquiciada dibujándose en su rostro. No pueden escapar, se rió, casi como si disfrutara del sufrimiento que se congregaba a su alrededor. Detente, gritaron a la vez todos, pero fue demasiado tarde. Lucía alzó algo en su mano derecha. Una detonación resonó en el aire, y una bomba de humo estalló. Gritos de sorpresa y terror llenaron su mundo. El silencio que siguió, cortado de repente por un estallido ensordecedor, los dejó aturdidos. El humo comenzó a llenar la habitación y el calor del fuego se volvió insoportable. Mariana, paralizada en una mezcla de pánico y rabia, buscó a Mateo entre la penumbra. «Mateo», gritó, el miedo aterrorizándola al no encontrarlo. «Contéstame, por favor». Pero la sombra de Lucía se alzaba, difusa en la locura del humo. «El legado que trajo a Mateo aquí debe ser reclamado. No puedes evitarlo». La voz se desvanecía, devorada por el ruido. «Yo no entiendo nada», gritó. «Mateo es mi hijo, no voy a dejar que te lo lleves». Lucía se rió, llena de frialdad. «Tu hijo, lo has criado, sí, pero hay secretos que forjan el destino. Las líneas familiares se cruzan. Y Mateo no es solo tu hijo». Ese giro la golpeó como un rayo. La sorpresa le llenó los ojos de lágrimas. «¿Qué quieres decir? ¿No es mío?» Entonces, en medio del caos, el grito de Mateo rompió el aire. «Mamá, help». Su voz era un eco desesperado que atravesó la neblina. «Voy, cariño, voy», pero el rugido del fuego la mantenía cautiva. Miró a su alrededor. Todo ardía. Mientras el humo la consumía, Mariana vio una imagen destellante. Un trozo de papel, ennegrecido, en el suelo. Lo tomó en sus manos temblorosas. Sus ojos se abrieron ampliamente al desenrollarlo. Eran documentos. El logo de la familia Fleming brillaba con el color del oro. «No puede ser real», murmuró. Las palabras eran duras como piedras. Era su madre. La revelación se aferró a su mente, la realidad a su alrededor pareciendo distorsionada. Mateo aceleró su paso, luchando para salir de la nube de polvo. No, no, no. Los recuerdos inundaban su mente, las conexiones se revelaban en una línea continua. Fue entonces cuando el grito de Maximiliano resonó a su lado, ahogándose con la humareda. «Mariana, no te detengas. El futuro de tus familias, el futuro de tu hijo depende de ti». Mariana, no pudiendo evitarlo, miró a Maximiliano, el hombre que había intentado escuchar. Las palabras se entrelazaban en su mente. La ira crecía. «No puedes dejar que te confundan, Mariana», decía la voz de Lucía de fondo. Y al abrirse la puerta de la salida, las posibilidades se multiplicaban en su mente. Había secretos, enterrados tan profundos que podían arrastrar a todos al abismo. En un giro dramático, Mariana se dio cuenta de que no solo luchaba por Mateo, sino también por su propia identidad. Apenas a un paso de escapar, el sonido de pasos se acercó rápidamente. Un hombre oscuro, con el rostro parcialmente cubierto, se deslizó entre la niebla y la luz. «El destino de todos ustedes ha sido sellado», anunció en un tono amenazador. Mariana sintió que todo se desmoronaba. Si creía en la verdad, esa explosión de secretos la arrastraría a lugares que nunca imaginó. ¿Cuánto más de su historia estaba por descubrirse? ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué significaba todo esto?
Mariana se quedó petrificada, sin saber qué decir. El hombre enmascarado había revelado su identidad, pero aún así era difícil de creer. Tú no puedes ser mi padre, balbuceó, intentando procesar todo lo que ocurría. Todo parecía un mal sueño. El caos era indescriptible. El ruido de los hombres armados resonaba por toda la casa, y la presión del fuego crepitaba en la atmósfera. Mateo, atemorizado a su lado, la miró con ojos grandes. «Mamá, ¿por qué él dice eso?» Su voz temblaba. Mariana apenas podía sostener esa verdad, la misma verdad que él parecía despreciar en su corta vida. «Mateo, corre», gritó Clara, mientras el sonido de pasos se acercaba. La puerta se tambaleó bajo el impacto de una patada. Todo estaba sucediendo tan rápido. Ella necesitaba actuar, pero había un misterioso vínculo, un hilo que la unía a Maximiliano, y a la historia que jamás entendió del todo. De repente, un estruendo estalló detrás de ellos. La pared dejó de ser sólida y se desplomó, revelando una apertura oscura. La lluvia de escombros se despejó momentáneamente y entre la confusión se veía una figura familiar al otro lado del humo. Era su madre. «Mariana, no mires atrás, ven». Su figura, difusa entre la penumbra, era lo único que se interponía entre la verdad y la desesperación. La imagen impactante cayó como un rayo. «Mamá», la voz de Mariana se quebró. Una inquietante mezcla de emociones se acumuló en su pecho. «¿Eres tú realmente?» Nunca pensó que la vería de nuevo, y en este contexto, todo parecía surrealista. Antes de que pudiera avanzar, el hombre enmascarado, Maximiliano, la detuvo con un gesto. «No puedes creerle. Es una trampa, Mariana. Ella no es quien dice ser». La confusión se apoderó de ella. «¿Qué significa eso? Me dices que eres mi padre y ahora afirmas que mi madre está mintiendo. ¿A quién debo creer?» La incertidumbre hacía que sus piernas temblaran. La casa estaba llena de llamas, y el peligro se acercaba cada vez más. Entonces, la puerta se abrió violentamente, y dos hombres armados entraron en la habitación. «Detrás de ellos», gritaron, exigiendo a gritos que se apartaran. La tensión creció. Mateo quedó helado, aferrándose a la pierna de su madre, el rostro pálido. «Mateo, corre y escóndete». Mariana empujó a su hijo hacia un rincón seguro, mientras lucía a su madre, aún en estado de shock. «No me dejes, mamá», exclamó Mateo, con la voz desgarrada. En una explosión instantánea, la madre de Mariana se lanzó hacia adelante, poniendo su cuerpo entre su hija y los hombres armados. «Basta, el niño no se irá a ninguna parte». La valentía en su voz cortó el aire. «Les dije que lo dejaran en paz». Los hombres dudaron. La llegada de su madre parecía desestabilizarlos. Mariana sintió que el tiempo se detenía. «¿Por qué siempre hay más secretos?», murmuró mientras miraba a su madre, buscando respuestas en su mirada. De pronto Maximiliano dio un paso al frente, y su voz resonó con una gravedad inesperada. «Si lo que dices es cierto, entonces hay algo más en juego. ¿Es posible que todos hayamos jugado nuestras cartas equivocadas?» La atmósfera palpitaba con una amenaza latente. Uno de los hombres enfurecido empujó a su madre hacia atrás. «Basta de juegos», rugió, sacando su pistola. El sonido del metal resonó en la habitación. Fue entonces cuando la sala se llenó de un grito desgarrador. Un estruendo, un golpe en la pared. La casa no aguantaría más. Una serie de explosiones rápidas resonaron en el aire, y la madera crujió. Las llamas comenzaron a arder a su alrededor. «Nos están traicionando», gritó uno de los hombres. Era un caos. El suelo tembló bajo sus pies, y las sombras danzaban en todas partes. Mariana se giró hacia Mateo, que estaba paralizado. Todo se desmoronaba a su alrededor y ella lo sabía. El tiempo se había agotado. «Mateo, ven», primero le pidió, luego con más urgencia. «Corre». Ella comenzó a arrastrarlo hacia la salida, pero un fuerte tirón la detuvo. Lucía había regresado, y ahora estaba apuntando su arma a la cabeza de su madre. «¿Qué tienes que hacer aquí? Tú no eres parte de esto», gritó Lucía, la locura brillando en sus ojos. La escena se tornaba más oscura, como si todo estuviera girando en un torbellino incontrolable. «No te atrevas a tocarla», Mariana gritó, protegiendo a Mateo con su propio cuerpo. No importaba lo que había pasado, no podía dejar que lastimara a su madre. Pero un instante después, lo inesperado sucedió.
Lucía, en un giro oscuro de eventos, bajó la mirada y comenzó a temblar. No hay salida, murmuró, y un destello de miedo cruzó su rostro. De repente empezó a retroceder, como si la presión del lugar la hubiera abrumado. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucía disparó, pero no porque quisiera. La bala encontró un objetivo diferente. Un sonido sordo se oyó al impactar contra una pared, extinguiéndose en un eco desolador. La tensión se convertía en caos. Mariana, aún en shock, vio cómo su madre caía al suelo, pasmando el dolor en su rostro. «¡No!», gritó. Su corazón se detuvo, el mundo se tornó gris, la piel de Mateo se evaporó de su rostro. Esto no puede estar pasando. Súbitamente la sala se llenó de humo y gritos. La realidad se desvanecía en un instante. ¿Podrían sobrevivir? ¿Qué sucedería con Mateo, su pequeña esperanza? Las llamas arderían, el pasado iba cayendo al abismo y las conexiones estarían a punto de deshilacharse, cuando todo se tornó en oscuridad. Mariana, con el pecho apretado, se preguntó si alguna vez podría escapar de este horror. El final estaba escribiéndose, y ella no podía ver lo que vendría. Su mente bullía con preguntas, y la vida que una vez conoció parecía un susurro. Quedaba una última línea que cruzar. ¿Qué más debía descubrir antes de que todo terminara? Mariana, envuelta en un torbellino de emociones, sintió que el aire se volvía denso, pesado. El eco de la bala retumbaba en su mente. «¡Mamá!», gritó, al ver a su madre desplomándose. El tiempo se detuvo. Todo en su interior ardía, como si las llamas consumieran no solo la casa, sino su propia existencia. «¡No!», el grito resonó en su pecho como un eco doloroso, un desgarrador grito de lucha y desesperación. Hilos de humo comenzaban a ahogar el lugar, y los hombres enmascarados se movían, sombras amenazantes. «Mateo, ven aquí», atrajo a su hijo hacia un rincón libre de escombros, su pequeño cuerpo temblando de miedo, los ojos llenos de confusión y pánico. «¿Qué está pasando, mamá?». Su voz era un susurro quebrado. Mariana sintió el nudo en su garganta, incapaz de responder. Solo podía mirar a su madre, quien luchaba por levantarse, a pesar del dolor que la atravesaba. «Es hora de salir», la madre murmuró con esfuerzo. Las heridas en su rostro se hacían evidentes en medio del humo y el caos, pero había una determinación inquebrantable en su voz. Era un reflejo de la fuerza de la que Mariana había sido testigo toda su vida. En ese instante, todo tomó sentido. «Tienes que proteger a Mateo. Él es más que tú y yo. Es el futuro». El hombre enmascarado observaba, cernido en la oscuridad que lo rodeaba. «No le hagas caso», gritó furioso, mientras la casa crujía, tambaleándose con poder. «La verdad no es la que crees. Tú lo sabes, Mariana. Cállate». Ella respondió, su voz resonando con una autoridad que ni ella misma entendía. En ese instante, las conexiones que había ignorado se hicieron cristalinas. La verdad, por dura que fuera, debía salir a la luz. La figura de Lucía se desvanecía entre el humo. La traición que alguna vez había sentido hacia ella se transformó en una rabia liberadora. «No dejaré que se lleven a Mateo», gritó con una determinación renovada, aferrando al pequeño con fuerza. «No lo permitiré». Con un movimiento decidido, empujó la puerta lateral, donde el aire fresco ofrecía un respiro inverosímil. La luz del día brillaba con fuerza, como si el mundo estuviese esperando por ellos. «Salgan ahora», la madre de Mariana instó, con una voz que realzaba la urgencia. Y ahí, frente a la entrada, estaba la salida. Pero una sombra oscura se cernía sobre ellos. Los hombres enmascarados avanzaban, pero Mariana no se detendría. El dolor que había sentido, las traiciones, todo había llevado a ese momento. Fue un rompimiento, una transformación. Finalmente, su madre, con su cuerpo temblando, se abalanzó hacia Lucía. «No dejaré que te lleves a mi hijo». La acción fue rápida, un movimiento preciso. En la confusión, Lucía tropezó, dejando caer su arma en el tumulto. «Ya es suficiente», gritó Maximiliano, avanzando entre las sombras. La tensión se cortó como un hilo frágil. «Esto no es un juego. Mariana, tú eres la clave para todo esto. El legado de nuestra familia depende de ti». Sus palabras reverberaron, resonando en sus pensamientos. Mariana sintió una llamarada de vida. «Salgan de aquí todos», ordenó, empujando a Mateo hacia la salida. «No me importa lo que tengan que decir». Su determinación ya no era una elección, era una necesidad, una urgencia vital. Mientras cruzaban la puerta,
y el rayo del sol brillaba en sus rostros. Ella dejó atrás las sombras que la habían perseguido. Se dio la vuelta por un último instante antes de salir. «Nunca miraré atrás», gritó, mientras el eco de su voz resonaba en el aire, liberando el peso del pasado. Y así, mientras el caos se desvanecía detrás de ellos, Mariana sintió que todo había cambiado. Ya no solo luchaba por Mateo, sino por la verdad, por un futuro libre de mentiras. Se giró hacia su hijo, cada paso un recordatorio de que la vida había comenzado de nuevo. El cielo se tornó más claro, y con su mano en la de Mateo, supo que su historia no terminaba allí. El viaje apenas comenzaba, y tú que has vivido esta experiencia extraordinaria, tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Destroza ese botón de like para que el algoritmo nos ayude y podamos seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y lo que significó todo esto para ti. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir.